Ser podcast. Recuerdo ese día como un día bastante señalado. Ese día, precisamente, yo me casaba a la tarde y entonces pues ya andaba con los preparativos, pero aún así esa noticia te rondaba en la cabeza. Pues nada, nos fuimos a la iglesia, nos casamos. Recuerdo perfectamente que era un sábado y habían comenzado las fiestas de Santurce, porque yo soy de Santurce, el día anterior, y el sábado pues estábamos la cuadrilla dándole vueltas a ver a qué hora vamos a quedar y tal, y cuando conecté la televisión a las 3 de la tarde, recuerdo que lo primero que me impactó fue la noticia de que a este hombre le habían tiroteado en un descampado. En ese momento estaba en el Centro Cultural Amaya de Irún, porque estaba participando en un concurso de canto y estaba muy nerviosa porque tenía que cantar en la final, y entonces por una parte tenía que concentrarme en lo que era lo mío y por otra parte pues con la cabeza también pensando en qué iba a ocurrir con aquel chico. Y fue entonces cuando supe que ganaba, con lo cual, claro, mi corazón estaba lleno de emociones. No puedo. Buenos días a todos los oyentes de la cadena SER. Hoy más que el testigo en la antena de la SER, recogemos un compromiso de esta radio, como de todas las televisiones de este país. Estos días pende un lazo azul, es ese enorme lazo azul que llega más allá de la solidaridad, es el lazo azul de la dignidad. Tengo varios momentos que recuerdo especialmente. Quizás el momento que para mí representó algo muy fuerte emocionalmente fue encontrarme en la cocina de los Blanco esa misma semana del entierro. Por diferentes motivos nos hicieron llegar una serie de objetos para la familia. Conocíamos también a parte de ellos, y encontrarnos un compañero y yo, Javier Rodríguez, en la cocina de los Blanco esa misma semana, 2 o 3 días después del entierro de Miguel Ángel, para mí es una cosa inolvidable. Ofrecerme al Partido Popular a ocupar precisamente el lugar de Miguel Ángel. O sea, la rebeldía quizá de joven, pero también al ver la respuesta de la sociedad y de todo mi entorno, pues me llevó a impedir que triunfase ETA asesinando a mi compañero y por lo tanto ocupar su lugar. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco es un tema recurrente en cualquier conversación de adultos, en los entornos más íntimos y de más confianza. Es algo del pasado para los jóvenes, aunque suscita curiosidad. ¿Qué supuso y qué significado tuvo? ¿Para qué sirve la memoria? ¿Cómo se trabaja para mantenerla y de quién depende que perviva? Soy Aloña Velasco y este podcast retrata el giro social que marcó aquel julio del 97. Miguel Ángel Blanco, Silencio y Memoria. Episodio 2. Un recuerdo con sentido. Egunon, ¿ebaki bat mesedez? Vale. Collero. Cualquier secuestro, cualquier atentado o asesinato cometido por ETA es igual de importante. Cada víctima, cada familia que deja. Por eso, no es que la vida de Miguel Ángel Blanco valiera más que otras. Valía igual, valía tanto. Lo que marcó la inflexión fueron el cómo y el cuándo, el modo y el momento. 48 horas de agonía social por una parte, el hartazgo de un pueblo cansado de vivir con miedo por otra. Empieza a salir a hombros el féretro con los restos de Miguel Ángel. No se oye absolutamente nada en el interior de la iglesia. Y ahora sí, este impresionante aplauso. Hasta que la ciudadanía decide plantar cara al terror. La reacción ciudadana había comenzado antes, 72 horas antes, algo más, desde que se conociera la desaparición del concejal. Yo creo que hay algunas cosas que describieron
un momento distinto con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Ander Gurruchaga, sociólogo y politólogo. La exposición pública del fenómeno, del asesinato en sí mismo, fue un momento de ruptura. Fue un momento, desde el punto de vista emocional, todas las emociones, toda la carga informativa, toda la rabia contenida que se había ido acumulando en el interior de la sociedad vasca, yo creo que fue un momento de explosión, ¿no? En segundo lugar, hay otro dato que me pareció muy importante, las grandísimas movilizaciones. Y en tercer lugar, yo creo que hay otro hito importante, y es que por primera vez se produce una especie de revuelta contra el mundo de la izquierda abertzale, contra la militancia de Herri Batasuna, contra las sedes sociales. En este momento, una decena de miembros y simpatizantes de Herri Batasuna en Gasteiz y en Álava, al frente de ellos un miembro de la Mesa Nacional, Antxon Morcillo, además concejal del Ayuntamiento de Vitoria. Pero alrededor y de forma espontánea, en muy pocos minutos, se han concentrado muchos más ciudadanos de Vitoria, muchos más demócratas que están de nuevo increpando, al igual que ocurriera ayer. Nunca antes la sociedad se había rebelado de aquella manera. Están increpando, le están rodeando, les están llamando asesinos, están gritando libertad. En ese momento, después de aquello, la gente se quitó el miedo. Óscar Gómez, periodista. Que decía aquello, fíjate qué terrible era, aquello se escuchaba todavía de alguna gente, bueno, si le han secuestrado, si le han matado, algo habrá hecho. Había gente aún que decía aquello. A partir de Miguel Ángel Blanco ya no se escuchaba eso. O sea, la gente cambió. Cambió la manera de pensar, cambió la manera hasta de actuar, incluso en ocasiones la manera de hablar. Joseba Eciolaza fue concejal de Batzarre en el Ayuntamiento de Cizur Mayor en Navarra. Después, parlamentario de Nafarroa Bai. Yo sí que tengo una temporada de defensa de la violencia, de frivolización, de cantar el Aldaya Paga y Calla, en fin, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo que ya acelera mi transición... Para Joseba supuso el descubrimiento de otra realidad o de la realidad. ¿No? Hay una gran pregunta, ¿cuándo sucede? Bueno, pues nuestros pequeños Auschwitz es Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y eso nos aterrorizó, porque yo recuerdo una imagen, yo con Miguel Ángel Blanco tenía 17 años, a la gente pelearse en Sanfermines, ¿no? Y los de Pamplona, pues somos, para nosotros es muy sagrado los Sanfermines, y ver pegarse a la gente por este asunto a mí me impactó y me conmovió muchísimo, ¿no? Y yo creo que ahí, pues mi generación al menos, los que nacimos al final de los 70 y principios de los 80, pues por suerte ahí cambiamos y muchos de nosotros nos caímos del caballo. Estamos en la plaza del Ayuntamiento, el mismo recorrido, posiblemente también la misma gente, aunque menos, pero hay al menos 10.000 personas. Le pregunto a Imanol Rodríguez cómo vivió aquella transición en primera línea, desde la calle, en medio de las manifestaciones, aquellos 4 días de julio del 97. Para mí marcó todo el devenir futuro de Euskadi y de ETA, porque hasta ahí, hasta ese punto, prácticamente lo que yo había visto. Imanol Rodríguez, ex jefe de operaciones de la Ertzaintza. En la profesional, es que todo se justificaba. Había daños colaterales, bueno, pues pasaba por allí, o era un chivato, o era algo tendría que ver, o algo habría hecho. Desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco, esas 72 horas que hubo para esa salvajada, la gente a partir de ahí no lo admitió. Es decir, sí que hubo asesinatos posteriormente, pero desde ese en concreto la gente dijo, basta ya. Esto ya no comulgamos con ello y esto vamos a estar en contra totalmente hasta que se acabe. Eso es lo que yo entendí, ¿eh? Yo creo que fue primordial el hecho para que todo el mundo se dijera basta ya al tema de la violencia. Y lo bueno es que a día de hoy ya no la tenemos. Aquel asesinato fortaleció los movimientos por la paz. 1, 2, 3, 4, la hemos cogido. Y se convierte en germen de otros como el Foro de Hermoa. Político, quien sea un grupo pacifista, lidere lo que tiene que liderar. Pues estamos conmocionados. Como se pueden imaginar todo el mundo, estamos hechos polvo, porque somos gente que queremos la paz y estas cosas pues son impensables. ¿Es usted militante de Herri Batasuna? Sí, soy o era militante de Herri Batasuna y lamento profundamente lo que le ha pasado al chico de Hermoa, al concejal del Partido Popular. Y a mí, la verdad, ahora mismo se me está cayendo la cara de vergüenza, porque
vamos, esto no va conmigo. Cuando me acerco al ayuntamiento, la primera imagen es la del balcón, aquel balcón donde ahora luce la bandera de Ucrania. Nada más atravesar la puerta, mis ojos se encuentran con el busto en homenaje a Miguel Ángel justo en la entrada al consistorio. Carlos Totorica fue alcalde de la localidad durante 27 años, 7 mandatos, desde 1991. Testigo en primera línea de la agonía del concejal, percibo en su rostro la serenidad de quien vio vencer el miedo. Pues yo creo que estuvimos un peldaño por encima del miedo, ¿no? La dignidad y las ganas de pelear pues nos ayudaron a mantener una actitud que yo creo que con el paso del tiempo pues fue acertada. Nos movilizamos mucho para intentar defender la vida de Miguel Ángel. Citamos a Carlos y a Gonzalo, 2 jóvenes políticos cuyo futuro ya presente determinó el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquello pues marcó mi decisión y además marcó mi vida. Pues me influyó en el sentido de que cada vez tuve un compromiso mayor en mi caso concreto con la propia política en sí, y porque la política entendía que era una manera de ayudar a la gente. Yo entendí que el secuestro y el asesinato supuso un despertar para la propia sociedad, y entendía que tenía que ser aún más partícipe, en mi caso concreto, pues adoptando el ser concejal en un municipio en el que no vivía. Yo soy Carlos García, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Bilbao en estos momentos. Y bueno, pues un joven político, entre comillas, que en su día dio el paso a ofrecerse al Partido Popular para formar parte de las listas electorales tras el asesinato de mi compañero y amigo Miguel Ángel. Soy Gonzalo Zorrilla Lequerica Pañeda, actualmente soy concejal en el Ayuntamiento de Guecho, y en el año 1999, 2 años después del secuestro y asesinato de nuestro compañero Miguel Ángel Blanco, pues me ofrecí voluntario a ser concejal. Carlos tenía entonces 19 años, Gonzalo 21. Y algunos, en mi caso, como he comentado antes, 18 años con escolta. O sea, prácticamente la inmensa mayoría de mi vida de adulto, porque desde los 20 años tuve que empezar a ir con escolta y fui a la universidad. Yo todavía estaba en la universidad cuando empecé, Gonzalo, sé que me tocó ir a la universidad y se juntaban, fíjate, estábamos 2 concejales del PP y una del Partido Socialista y un profesor mío, todos con escolta, y se juntaban en la puerta del aula de la clase en la Facultad de Derecho de Lejona, en la unidad legal de Lejona, pues media docena de escoltas. Durante un tiempo ya acabó siendo como algo normal, parte del paisaje, y resulta que no era normal. Aquellos jóvenes vivieron en primera persona la amenaza de la violencia. Hoy, un cuarto de siglo después, se lamentan del desconocimiento por parte de muchos adolescentes. Un sabor amargo compartido por el exalcalde de Ermua. Yo creo que una parte importante de la educación profunda de una persona se recibe en casa. Y en muchas casas del País Vasco de Miguel Ángel ni se habla, y si se habla, por supuesto, es para dar una versión de la historia que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Y creo que en el ámbito educativo pues tampoco se está haciendo lo suficiente, por más de una razón. Creo que la más importante, porque todavía sigue siendo difícil que los profesores se involucren y que cuenten, los que saben y quieren contar la verdad. A Miquel Gómez, nacido en Ermua hace 25 años, no le cuesta hablar sobre algo que marcó la historia de su pueblo. Las noticias, los documentales y sobre todo su familia fueron determinantes a la hora de crear el relato de lo ocurrido. Hombre, pues al final era un político de Ermua y al final lo mató ETA, y eso, quieras que no, siempre se va a quedar ahí en la memoria, y recordarlo pues estaría bien. ¿Y para qué serviría recordar, mirar al futuro? Para saber la historia de Ermua, más que nada. Los chavales jóvenes que vienen, que seguramente no sepan nada de ello, pues conocerlo. Están apareciendo generaciones que no han nacido
con ETA, sino que se han incorporado posteriormente a este juego, están viendo esta sociedad cómo se va desarrollando, pero no tienen probablemente el grado de intensificación que la historia pone en las manos de la generación que sí nace con ETA y la generación que se desarrolla bajo el conflicto que ETA impone a toda esta sociedad, ¿no? Y todo esto va a ayudar sobremanera a que el conflicto comience a tomar otros derroteros. Yo las he vivido muy, muy gordas. He vivido asesinatos de amigos. He vivido asesinatos de personas que no las conocía, pero has visto a la familia cerca sufriendo. Entonces procuras quitarle toda esa carga a la familia porque no es necesario que la tenga. En la historia ha habido muchísimas salvajadas y muchísimas guerras y muchísimas circunstancias que o tienes recuerdo de ello. Olvidar se puede perdonar, pero olvidar no, porque o da ahí recuerdo o se repite. Es decir, si la juventud, por ejemplo, de una tipología no sabe lo que ha habido anteriormente, puede ser que se vuelva a repetir otra vez este error y todo lo que sucedió. Entonces, el olvido o el no conocer es peor todavía que la tristeza de poder conocer esos hechos. Hay que conocerlos porque si no se van a repetir. ¿Y en quién recae la responsabilidad de dar a conocer lo ocurrido? ¿En las instituciones? ¿En los colegios? ¿En la familia? ¿En la sociedad? Es verdad que hay que hacer un esfuerzo, no solo la sociedad, obviamente, desde las instituciones políticas, pero un poco en ayuda de la sociedad y de diversos colectivos que puedan facilitar el que se conozca la historia. A mí me parece dramático que Pero en estos momentos intentar todo aquello trasladado a las nuevas generaciones y tal, o lo conviertes en una asignatura y entonces funciona mal porque es una obligación normalmente sometida a bajo rendimiento emocional por parte de quien la recibe, o a mí me parece mucho más sensato, mucho más razonable. ¿Y por qué no nos empeñamos todos en convertir nuestras acciones en buenas praxis, en convertir realmente nuestra vida en una esencialidad democrática, donde nos toleremos tal como somos y hagamos una pedagogía desde esto, ¿no? A mí me parece que ese sería realmente el gran homenaje que podemos hacer a Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, Silencio y Memoria es un podcast elaborado por la cadena SER en Euskadi. Dirección, guión, narración y diseño sonoro, Aloña Velasco. Producción, Eva Domaica, Miguel Ángel Garrosa, John Rojas, Delia Tobías, Jon Egaña, Eva Monente, Juan Macano, Aitor García y Aloña Velasco. Cadena SER. La radio.